Desde 1923 hasta 1936 trabajé constantemente en la Alhambra y en los monumentos de Granada. Creo en ese aspecto haber cumplido ampliamente con mi deber. Y el hecho es que, por lo visto, se han ido amontonando odios y rencores contra mí en Granada, que estallaron cuando la campaña del templete del Patio de los Leones, y que ahora han debido encontrar el momento más propicio para manifestarse. Con todo el mundo guardé las normas de educación y cortesía, desde el alto clero hasta el último trabajador. ¿Fue por haberme mantenido siempre muy lejano de casi todo el mundo? El desdén es, tal vez, lo que menos perdona a la gente. ¿Fue por negar la entrada a la Alhambra a una porción de gente que querían tener allí, sin derecho alguno, un modo de vida? ¿Fue por mis circunstancias familiares? Tal vez por todo ello. Trabajo, dignidad, justicia y cortesía. Todo ello no ha representado nada ante el rencor de la gente, pero la obra que yo hice en Granada no podrá borrarse fácilmente, y estoy seguro de que en el porvenir se me hará justicia. La Alhambra puede ser el mayor catálogo de restauraciones del mundo y todo el que ha venido por aquí ha querido dejar su impronta y ha dado todo lo que había en su momento para la mejor conservación. Aquí hemos introducido una patente que tiene la Alhambra, que se llama Mortero Alhambra, que la ventaja que tiene es que es totalmente invisible y se hace visible solamente con la radiación de luz ultravioleta. Le metemos un nuevo ADN a nuestros materiales de restauración, con lo cual ahora mismo podemos localizar las intervenciones del siglo XXI y destacarlas del resto de intervenciones anteriores y, por supuesto, del original, para ahora o en futuras generaciones. Convivir o poder disfrutar un espacio como la Alhambra, que tiene tanta carga histórica y tantas generaciones han pasado por aquí y culturas que han ido dejándonos huellas, pues lo que queremos es que transmitir a futuras generaciones esa parte histórica, esa carga de historia que tienen los materiales. Preferimos que la obra muestre la huella y el paso del tiempo. Ya cada vez tenemos más programas de mantenimiento y de conservación, más que intervenciones de restauración. Y bueno, yo creo que su época más negra o más delicada yo creo que la ha pasado. He observado que generalmente cuanto más ricos han sido los habitantes de un edificio en los días de su prosperidad, tanto más pobres y humildes son los que viven en los de su decadencia, y que los palacios de los reyes concluyen con frecuencia sirviendo de asilo a los mendigos. La Alhambra se encontraba en ese triste estado de decadencia. Cuando alguna torre comenzaba a desmoronarse, venía a instalarse en ella alguna andrajosa familia, que se hacía la propietaria de sus dorados salones en compañía de los murciélagos y búhos, y colgaban sus guiñapos, emblema de la pobreza, en las ventanas tragaluces. Me quedaba atónito viendo los variados tipos que habían tomado por asalto las antiguas moradas de los califas, pues parecía que se habían asentado allí, dando un desenlace terrible al drama del orgullo humano. Estas son las habitaciones de Washington Irving, en donde vivió aproximadamente 2 meses aquí en la Alhambra. Era casi el sultán de la Alhambra durante ese periodo. Desde el siglo XVIII se ponen de moda los viajes por Europa y con destinos pintorescos, destinos orientales, exóticos. La Alhambra que encontró Washington Irving cuando llegó aquí en 1829 era una Alhambra prácticamente en ruinas. Nada más entrar en la Puerta de la Justicia encontró pues, personas pidiendo, inválidos de guerra. Eran los que se llamaban los hijos de la Alhambra.
encontramos a personas que hacen fogatas dentro del patio de los arrayanes. Los cabreros pasean a sus cabras que se van comiendo las yeserías. Son una serie de cosas que para nosotros ahora nos parecen prácticamente pues, una aberración, algo que atenta al patrimonio histórico, pero que en aquel momento era lo más natural. Eran personas que simplemente se guarecían de las inclemencias del tiempo en lo que eran unas ruinas abandonadas. Cuentos de la Alhambra es un libro maravilloso en donde nos cuenta Washington Irving su estancia en la Alhambra, la relación con esos personajes, algunos posiblemente ficticios, otros que están basados en alguno real, y de todos ellos el que sabemos que realmente existió fue Mateo Jiménez, que fue el guía de la Alhambra, y lo sabemos porque tuvo descendencia, una descendencia amplia, que también se dedicó a trabajar como guía de esos viajeros que llegaron después de Washington Irving. La familia de mi charlatán escudero Mateo Jiménez formaba, al menos por su número, un papel muy importante. Su orgullo por ser hijo de la Alhambra no era infundado, pues su familia habitaba en la fortaleza sin interrupción desde el tiempo de la Reconquista, legándose una pobreza hereditaria de padres a hijos. La vida de una familia de esta clase en España fue siempre un enigma para mí, y sin embargo viven, y lo que es más extraño, gozan de una feliz existencia al parecer. Bueno, yo puedo decir que para mí la Alhambra pues es mi vida, ¿no? Porque yo he tenido la suerte, el privilegio de nacer aquí, justamente. Es un edificio que ha tenido muchas adaptaciones. Aquí compartíamos la estructura del edificio varias familias. La parte del jardín, la primera planta, era donde vivían mis padres, donde yo he nacido y vivía también mi hermana. La planta de arriba vivía el portero mayor. Y en la parte de atrás vivía la viuda del que se consideraba el guía oficial de la Alhambra. Era un personaje con capa, ¿no? Con su chistera y con su bastón, que se sentaba en una jamuga, esas sillas de tijera a la entrada del palacio, y que chapurreaba varios idiomas y que esperaba que lo contrataran para hacerle una explicación, seguramente en clave romántica, de los espacios de la Alhambra, ¿no? Yo no he llegado a conocer eso, pero sí he conocido al último de los burreros, que se encargaba de cuidar de los animales y que pues, me decía que me subiera al burro para darme un paseíto por el monumento, ¿no? En los serones, ¿no? Cuando trasladaba cargas de cal o de arena o incluso ladrillos a algún lugar del monumento para hacer la restauración. El papel de personajes anónimos, personajes que no han tenido un reconocimiento institucional a nivel internacional ni nada como han tenido a lo mejor los arquitectos, pero te demuestra que hay una serie de personajes cuyo objetivo final en su vida era simplemente poner a disposición del monumento sus años, su conocimiento material de las cosas, para que se conserve un lugar como este, que hoy tiene tanta relevancia internacional y tan reconocida importancia en el mundo del patrimonio histórico. Los viajeros románticos, cuando entran dentro de la Alhambra, van a tener una pequeña decepción, y es encontrarse con el Patio de los Leones. Ellos han visto los dibujos, las ilustraciones, y lógicamente en los dibujos no se pueden ver las dimensiones reales de lo que es el patio. Y cuando llegan y ven que es un patio tan pequeñito, tan recoleto, se sienten muy decepcionados. Hay multitud de anécdotas de estos viajeros románticos, incluso de las viajeras románticas, y que también nos aportan la visión de una mujer viajera en aquel momento. La Alhambra había sido un foco de inspiración de artistas románticos, de pintores, de músicos, de escritores. Recordemos la figura de Glinka, que viene a Granada en 1845, va a recopilar todo lo que era la música tradicional de aquel momento, los fandangos. El murciano, que era un gran guitarrista, le va a enseñar esos fandangos, va a aprender incluso a bailarlos y va a difundir el sello orientalista, el sello alambrista a nivel europeo a través de su música, incorporando en su obra ya estas melodías que había
aprendido y que había captado en su estancia en la Alhambra. Otra anécdota muy valiosa nos la deja Alejandro Dumas. Pues llega pues, como un hombre muy famoso, firmando autógrafos, y allí pues, presencia un baile entre dos mujeres de origen gitano, y es un baile que catalogan de lésbico, un baile pues, muy sensual. Alejandro Dumas, que era un hombre pues, con cierta tendencia a lo sexual, pues parece ser que se encaprichó de estas mujeres, y cuando terminaron de realizar este baile, pues las siguió. Y bueno, pues ahí hubo un momento un poco crítico, los hermanos de estas mujeres se sintieron afectados, llegaron a las manos, tiraron una piedra que parece ser que dio, como dijo literalmente Alejandro Dumas, en el ojo azul de su hijo. Bueno, parece ser que la cosa no llegó a más, Alejandro Dumas se enfadó y parece ser que también se marchó lo antes posible de Granada. Como podemos ver en estas paredes, aparecen numerosos grafitis, numerosas firmas de gente que, sobre todo a partir del siglo XVIII, visitaba la Alhambra y espontáneamente dejaban sus firmas, sus recuerdos, sus fechas en las propias paredes. Cuando en el primer tercio del siglo XIX visita la Alhambra Washington Irving, él viene acompañado de un grupo de amigos, entre ellos figura un príncipe ruso, Igor Dolgorouski, que al entrar en este lugar y ver la cantidad de firmas y de rayajos y anotaciones que hay en las paredes, se escandalizan, ¿no? Y entonces el príncipe lo que hace es donarle a la Alhambra un libro de firmas, que es el primer libro de firmas de la Alhambra, donde suponen un acta de que la persona ha estado ahí en una fecha determinada, ¿no? En el proceso que hacemos de restauración, evidentemente, pues debajo de un nido de avispas alfareras nos podemos encontrar firmas de viajeros, como han sido las firmas de Owen Jones, y evidentemente también la firma de Richard Ford la hemos podido encontrar en uno de los lados de la taza de la Fuente de los Leones. Hay un grabado de Gustave Doré que se hizo bastante famoso, un hombre que, bueno, por las indicaciones parece que es inglés, y que está con un martillito pequeño sacando las azulejerías de la pared de la Alhambra. Esto es para venderlas, evidentemente, para hacer un expolio directo. Esto lo hacían los propios viajeros, pero es que también lo hacían los habitantes, estos hijos de la Alhambra, simplemente para comer. En 1873, el pintor Mariano Fortuny, que además de pintor, el hombre tenía una afición por coleccionar y comprar y vender antigüedades, localizó un magnífico azulejo de 1 metro casi 10. Lo tenía un magistrado que se dedicaba a trapichear con antigüedades, lo compró, se lo llevó a Roma sin romperlo, con lo grande que es y lo delicado que es, pero con la mala suerte de que Mariano Fortuny murió un año después, lo subastaron y por una azarosa casualidad lo compró el duque de Valencia de Don Juan, en cuyo Museo de Madrid se encuentra en estos momentos intacto. La saga de los Contreras estableció un taller de molduras, de reproducciones, de yeserías y mocárabes aquí en la Alhambra, para sustituir o para reponer algunas que habían sido rotas y arrancadas por los turistas en siglos anteriores. Lo hicieron con tanta perfección y de tal manera que hoy en día es muy difícil saber cuáles son las auténticas de los siglos XIII y XIV y XV con las que en el siglo XIX hicieron los Contreras. Eran unos grandes escenógrafos dentro de la Alhambra. La venida de los viajeros románticos en el siglo XIX marcará una época muy importante para el inicio de las restauraciones en la Alhambra. Será evidentemente la época de los Contreras, una familia que en sus 3 generaciones hicieron muy ricas y abundantes restauraciones en el patrimonio de la Alhambra. Ejemplo muy significativo de esas restauraciones encontramos en esta sala, en el Hammam, en el baño de Comares, donde recrearon el espacio a modo orientalista de la época nazarí.
Cuando no conoces la Alhambra y ves las postales antiguas, pues ves una Fuente de los Leones que no corresponde con la actualidad. José Contreras añade la parte de arriba de la Fuente de los Leones. Rafael Contreras añade las cupulillas y las vidrieras en los tejados del Patio de los Leones y el Patio de los Arrayanes. Casi todo el siglo XIX tienen su huella en la Alhambra. Es una familia poderosa, una familia desde el punto de vista de que tiene carta blanca para poder hacer en la Alhambra lo que considera en ese momento que es lo que se tiene que hacer. Todos estos añadidos, que correspondían un poco a la necesidad de comprender el monumento como un monumento de las 1001 noches, es aceptado por la ciudadanía. De tal manera que ellos no aceptan esa Alhambra sencilla, que seguramente sería en origen, sino que lo que quieren es una nueva Alhambra, una Alhambra de casa de muñecas, de cuento de hadas, casi de cuento oriental. La venida de unos franceses a la Alhambra para sacar moldes de las paredes hace que descubran, que aporten el método de sacar moldes de las paredes de los motivos de yesería mediante la técnica del apretón de barro. Eso les permite hacer todo tipo de propuestas y eso hace que la época de Rafael Contreras, pues incluso con la época anterior de José Contreras, se propusiera hasta la demolición del Patio de los Leones para poderlo levantar nuevo. Y él, pues bueno, pues sus conocimientos, me imagino un poco contacto con toda Europa, conocimiento de idiomas, pues hace que sus piezas pues se difundan prácticamente por todo el mundo. Por todo el mundo hoy nos llegan noticias de que hay piezas selladas por Rafael Contreras en Sudamérica, en Rusia, en todos sitios. La visión de los Contreras en la Alhambra es muy importante, sobre todo Rafael Contreras. Se comporta como muchos de los empresarios que conocemos hoy en el mundo de las tecnológicas, ¿no? Es encontrar el filón en la reproducción de la yesería, en la reproducción de los gabinetes, en los salones Alhambra. Y con eso lleva determinadas cuestiones que están en la decoración de la Alhambra con un carácter profundo, lo lleva a todos los rincones del planeta. Tanto que llegó a tener unas muy buenas relaciones comerciales con las casas reales, la Casa Real, por ejemplo, de Londres, con la reina Victoria. En España también, concretamente, con la reina Isabel II, un pequeño salón que existe actualmente en el Palacio de Aranjuez de Madrid y que era un palacio oriental, ¿no? Y era prácticamente inspirado en la Sala de las Dos Hermanas. El último de los Contreras, que es Mariano, digamos que ese ya es el que se acerca más a una visión más científica, más profesional de lo que es la arqueología en aquel momento. Y de hecho tiene actuaciones prácticamente en casi toda la Alhambra. Lo anecdótico, digamos, del periodo de Mariano Contreras es que el 15 de septiembre de 1890 hubo un incendio, quizá el más importante que sufre la Alhambra, y fue tal la impresión que le produjo ver que estaba en llamas que se desmayó. Luego, al poco tiempo, consiguieron dinero para ir restaurando esta parte consumida por las llamas. Y bueno, pues fue un suceso que habría que plantearse si la Alhambra realmente tiene un guardián protector. Tenemos unas figuras interesantísimas que protagonizan una etapa interesante de la conservación de Alhambra, que es de la saga de la familia Gómez Moreno, ¿no? Unos historiadores, unos arqueólogos, unos documentalistas que se superponen, padre e hijo. Gómez Moreno influyó en la Alhambra en defensa de esa incipiente arqueología científica. Y bueno, se enfrentó alguna vez, más que otra, con la mentalidad de los Contreras. En esa, pugna surge una tercera vía, una posibilidad, que es que el arquitecto del ayuntamiento, don Modesto Cendoya, había venido unos años antes a restaurar y a construir pueblos con motivo del terremoto de 1884, el terremoto de Alhambra, hasta que finalmente, ya a partir de 1907, lo nombran arquitecto conservador de la Alhambra. Y fundamentalmente lo que se dedica es no a desmontar del todo, digamos, los desmanes de los Contreras,
sino que lo que hizo fue más dedicarse a consolidar lo que eran las obras civiles de la Alhambra, muros, acequias y demás. Él se encarga sobre todo de escarbar, entre comillas, es decir, hacer grandes hoyos en lugares de Alhambra que no se conocen para intentar conocer una hipotética Alhambra oculta. Él excavó mucho buscando esa Alhambra primigenia, pero no cerraba nada, no concluía nada. Entonces esa Alhambra abierta en canal, con numerosos sondeos, pero sin ningún control de tipo científico y arqueológico, pues hizo que poco a poco la Alhambra estuviera en riesgo. Zendoya llega, no quiero hacer una acusación sin pruebas, pero llega a coger los objetos, los saca fuera y los rehace falsamente. No sé si me explico. ¿Saca beneficio de eso? Pues no lo sé, pero lo más probable es que sí. Llega al Ministerio de Instrucción Pública. Aquí me parece que tiene un papel clarividente, porque toma el tema por lo que vale. Es decir, la Alhambra es algo muy importante como para que se vaya de las manos, y es un punto crítico en el que está la Alhambra. Entonces recurre a un personaje brillante como Ricardo Velázquez Bosco, arquitecto. Ricardo Velázquez Bosco es nombrado inspector especial por parte del Ministerio para vigilar el trabajo de Modesto Zendoya. Esa comisión especial que se crea para el control del monumento pues hace que las directrices que va marcando tengan que ser obedecidas y de alguna manera también compartidas por el arquitecto conservador, cosa que no hace. Es un personaje que también se sabe poderoso porque está muy bien relacionado con las instancias políticas y sociales del momento, era muy amigo del duque de San Pedro de Galatino, que a su vez mantenía relaciones de amistad con el rey. Hubo una enorme polémica a nivel político en el Congreso de los Diputados, senadores por Granada denunciaron la situación en la que la Alhambra estaba y ya el golpe mortal fue barrenar todo este sector que tenemos aquí al lado y que estaba poblado de árboles, de olmos, y era una alameda. Y pone en peligro y en riesgo el propio Palacio de los Leones. Esa es como la gota que colma el vaso de la destitución de Modesto Zendoya. Cuando se prescinde de Modesto Zendoya, a los pocos meses se nombra a Torres Balbás como arquitecto responsable de la Alhambra. Leopoldo Torres Balbás tuvo como maestro en la Escuela de Arquitectura a don Ricardo Velázquez Bosco. Ricardo Velázquez Bosco muere después de haber dejado una pieza fundamental para lo que será la conservación de la Alhambra, que es un plan general de conservación del monumento. Torres Balbás desembarca y emprende una situación harto difícil, porque Modesto Zendoya no le entrega las llaves de los almacenes. Al cabo de un año, el administrador, Torrente, decide romper los candados y hacer un inventario para poder entregarle todas las cosas a Torres Balbás. Él sabía que en sitios así, relativamente pequeños, no es ni un pueblo, ni un Madrid, ni Barcelona, pues se crean enemigos. Entre ellos era el anterior administrador, restaurador, arquitecto. En esta primera fase, Torres Balbás acomete las obras más urgentes dado el estado de deterioro tan grande que tenía el monumento. Y precisamente una de las obras que acomete en esta primera fase es la que estamos viendo aquí, que es la Galería de Machuca, que estaba con unos desplomes y unos daños evidentísimos, apuntalada, en un estado deplorable. De tal manera que tiene que desmontarlo, volver a construir todas las armaduras interiores y restaurarlo con ese rigor metodológico que Torres Balbás solía hacer su trabajo. No es solo la galería que estamos viendo, el propio espacio que nos circunda es una recreación del propio espacio, digamos, habitacional de lo que era este palacio. Y es muy interesante cómo hace una simulación
vegetal, verde, con la que define los paramentos exteriores de este palacio. Junto a la Galería de Machuca acomete nada menos que el Patio del Harén, acomete la Torre de las Damas, las casas de Villoslada, todo en un estado deplorable, y en esos 3 años, del 23 al 25, desarrolla una intensísima labor de la cual salva los daños más evidentes. Estamos en un lugar muy especial del ámbito palatino de la Alhambra, concretamente en el Palacio del Partal, en el cual sabemos que Muhammad III era aficionado a la astronomía y probablemente pidió que le diseñaran un espacio abierto por los 4 costados para poder observar por noche las estrellas y tener una visualización de todo el contexto natural en el que se asentaba su proyecto de palacio. El año de 1492 es el final de 8 siglos de cultura, de civilización del Islam en suelo europeo, en la península ibérica, con la ciudad palatina de Alhambra como lugar de referencia. Comienza la etapa de la Alhambra cristiana. Cuando los cristianos toman Granada, la conquistan, aquí, en esta zona, la van a completar, la van a reconvertir en palacio de gobierno del conde de Tendilla. Desde aquí se gobernó durante 2 siglos todo el reino, incluidas las costas, ¿no? A partir del abandono en 1718, este palacio se va a convertir pues, en casa de vecinos, en lugar gallinero en algunos casos. En 1884, este edificio, donde hoy reconocemos como el Palacio del Partal, estaba enmascarado en una construcción bastante rústica, sin ningún interés artístico, que pertenecía a un súbdito alemán, Arthur von Wiener. Cuando en 1791 negoció, o el Estado español quiso convertir la Alhambra, daba a tramitar la conversión de la Alhambra en monumento nacional, negoció el traspaso de todo el palacio, pero a cambio de llevarse el taujil o el alfarje que tenía. Es un techo muy singular porque pertenece a la primera etapa del siglo XIV, que tiene la característica de que toda su tablazón está compuesta por elementos tallados en madera que pueden desmontarse, pueden desclavarse, con lo cual es fácil de transportar de un lugar a otro. Se lo llevó, lo desmontó, hay fotografías antiguas en las cuales se ve sacar por las ventanas del antiguo caserón en que estaba convertido, sacar a piezas todo lo que es el artesonado y se lo llevó a Alemania. Tenemos el techo que está sobre nosotros, es un techo taujerado de madera. El que tenemos aquí ahora mismo es una reproducción, es una réplica. Ese techo está ahora mismo en la colección de arte islámico del Museo del Pérgamo de Berlín, es una de las piezas más destacadas del museo. El entonces joven arquitecto Leopoldo Torres Balbás pudo ir restaurando el edificio y desmontando los suelos intermedios, las carpinterías modernas, destapando los tejados que estaban cubiertos por otros elementos no originarios. El pórtico del Palacio del Partal nos sigue sorprendiendo hoy porque con materiales normales, ladrillo, yeso, mortero de cal, tierra, hace una reconstrucción del pórtico sin llegar a imitar, por ejemplo, la yesería, pero tú ves el valor plástico de esa yesería a través del enrejado que crea con ladrillo. Entonces, esta manera de resolver pues nos habla de la finura del personaje y de su capacidad de adaptación y de conocimiento del lugar, de su sensibilidad. Cuando Torres Balbás no conoce exactamente el resultado o cómo había sido originalmente, él deja una laguna para mostrar que ahí la restauración no inventa, es un nuevo procedimiento bien alejado de esas restauraciones espléndidas. Leopoldo Torres Balbás
restaura el monumento para ser comprendido, para ser visitado, porque esa dimensión pedagógica y de visita pública la tenía muy en cuenta Leopoldo Torre Palbás. A partir de 1925 empieza a preocuparse por lo que es la organización del acceso de visitas con los guías. Es una visión como muy compleja de lo que es el monumento. No es solo conservación, sino gestión lo que en este momento lleva adelante. La Alhambra tenía que cobrar por entrar y además ese dinero revierte en la Alhambra. Alguien dirá, ¿qué lógica tiene eso? Bueno, pero eso es revolucionario porque hace que la Alhambra pueda sobrevivir mucho mejor que cualquier otro monumento. Il y a 440 ans que Boabdil, dernier roi mort, fut chassé d'Espagne par Ferdinand le Catholique. Cependant, l'influence arabe est restée profondément marquée dans les provinces du sud de l'Espagne. Et ce n'est certes pas sans émotion que ce descendant des princes morts y retrouve les vestiges de leur antique civilisation. La Alhambra yo la entiendo en el libro que escribo sobre estructura y paisaje como un lenguaje un poco barroco, como el que alguien dirige a una amada. O sea, yo ahí me comporto un poco como amante, que es además lo que creo que le pasa a mucha gente con la Alhambra. Estamos en el siglo del secano. La Alhambra como lugar vivido también tenía una forma de subsistir con sus industrias del cuero, las tenerías, y en la Medina había panadería, había hornos de cerámica. Desde ese punto de vista, la existencia de un silo me parece un acierto desde el punto de vista de cómo funciona una ciudad en el medievo. Otra cosa es que se le atribuya también el papel de mazmorra. Puede ser que ocasionalmente sirviera para eso en otra época. Resulta que esta visión que tenemos ahora en el Silo explica muy bien por qué la Alhambra ha permanecido tanto tiempo, ha tenido tan pocos problemas desde el punto de vista estructural. Pero hay que pensar que este suelo se comporta como una roca. Es un conglomerado de una capacidad tan grande que se puede picar y si se hace con inteligencia, casi abovedándolo, se puede estar dentro de él. Así hay túneles excavados, picados en la roca, en la Alhambra. Entonces, la Alhambra se apoya sobre un suelo y se ancla a él. Es suelo fuerte, ya no hay que seguir excavando, se puede apoyar en él. Basta abrir una pequeña zanja o incluso directamente sobre el mismo. Esa es la fortuna de la Alhambra. Bien es verdad que este terreno tan compacto también tiene alteraciones. Tiene puntos en los cuales se abren fracturas naturales que pueden deslizar. Eso nos hace pensar que la Alhambra tiene que ser atendida en esos terrenos. Cuando los alarifes nazaríes comenzaron a levantar las construcciones de la Alhambra, utilizaron materiales básicos que tenían a su alrededor, como podía ser la piedra, la tierra, la arcilla, la cal y el agua. La ausencia de materiales como el cemento o el acero en este tipo de construcciones hoy día es casi inconcebible. Sin embargo, en construcciones como la Alhambra y en lugares como la ciudad de Granada con tantos movimientos sísmicos, hoy ha permitido que nos encontremos de pie todo este tipo de construcciones. Estamos en los baños de la mezquita de la Alhambra. Este lugar, después de la conquista, se convirtió en una casa habitada, particular. Aquí va a vivir la familia de Ángel Barrio. El Polinario, su padre, va a ser un gran coleccionista, pintor, cantador también de flamenco, y Ángel Barrio, un importante compositor. Nací aquí
El primer recuerdo que tengo era Granada, de esto, la Alhambra. Me acuerdo de todos los que vivían aquí. Es que mi abuelo cantaba muy bien flamenco. Tenía un estilo maravilloso y cantaba muy bien. Y mi padre le acompañaba a la guitarra y acababan los dos llorando y dejando la guitarra, claro. Y luego después lo hacía yo con mi padre. Porque las cosas de flamenca las llevamos todos. Eso no se aprende, se lleva dentro. Bueno, venía gente, amigos de mi padre, gente del arte, venía Turina, como venía Albenia, ayudó mucho a mi padre. Mi padrino, que era Manuel de Falla, mi segundo padre. Además, que me preparaba, era muy religioso y me preparaba la primera comunión, me preparaba todas las cosas religiosas y era muy joroba con eso. Pero García Lorca sí era muy amigo de mi padre. Y Federico estaba en casa siempre. Se me llevaba a mí en brazos siempre, Federico, porque le gustaban mucho los niños. Aquí se van a reunir literatos, pintores, músicos de distintas zonas y de distintas procedencias europeas y españoles. Manuel Ángeles Ortiz, los hermanos Machado, los ballets rusos van a estar en este sitio también y va a ser muy importante en toda esa edad de plata, en todo ese primer tercio del siglo XX. Una segunda edad de oro en nuestro país, ¿no?, en el cual los grandes intelectuales pues, ocupan cargos de responsabilidad importantes y son gente joven que viene con mucha ilusión de cambiar cosas y a veces pues, la formación teórica universitaria contrasta un poco con la realidad de la vida, ¿no? Bueno, Leopoldo Torres Balbás es un hombre de Madrid que llega a Granada. Esa es una expresión que se oía en la época. Sus relaciones las mantendrá pues, con una élite cultural y, en definitiva, era un hombre que formó equipo, pero quizás no tuvo esa relación social, ¿no? Es verdad que en algún momento pues, asistió, por el lugar que ocupaba, a algunas celebraciones, a algunas conmemoraciones y precisamente en una fiesta pues, conoció a la que sería su primera esposa, Josefina Márquez Yanguas, de la que se enamoró y tuvieron un hijo, que fue don Rafael Torres Márquez. Él tenía un trato exquisito con todo el mundo y sin importarle la clase social. ¿Sabe usted? Jamás trataron que existe mucho en Andalucía al camarero, el chico, y tratarle de tú. Yo creo que jamás le trató de tú a nadie. Torres Balbás consigue una beca para ir a Italia y se va entrevistando con importantes arquitectos al cargo de los monumentos. Llega hasta Nápoles, visita las ruinas de Pompeya y Herculano, donde queda maravillado por los trabajos de conservación. A él le interesaba profundamente la arqueología y sus métodos. Después de volver a Italia y donde allí observa y ve cómo se está trabajando en el Foro y cómo se está trabajando en otros lugares, en el puerto de Ostia, cómo se está trabajando en las excavaciones de Villa Adriana, pues todo ello hace que conciba también el muro de ciprés, previamente tratado como arquitectura para dar idea de volumen, y esa también es otra de las incorporaciones de Torres Balbás a la restauración, el aspecto vegetal, ¿no? Rumor de agua, estas sombras, todo este ambiente en la colina de la Alhambra es algo realmente nuevo. Data precisamente de los años 30, cuando Torres Balbás se preocupa de manera integral por lo que es el monumento, por lo que es la colina. Hasta entonces había tenido una visión de la Alhambra como una especie de fortaleza militar, con lo cual esa sensación de fortaleza era incompatible con tener un arbolado en la colina. Torres Balbás entiende una Alhambra que va más allá de la muralla de la Alhambra. No puede existir un asentamiento si no está en un territorio determinado.
no existe aisladamente, no es una especie de estación lunar. Y él lo entiende. Cuando trabaja sobre Dal-Andaluza y lo que hay por encima de la Alhambra, cuando trabaja sobre el Generalife, cuando trabaja sobre las huertas, sobre todo, está dando una explicación de lo que es un territorio. No llega a comprender la globalidad del territorio porque no es fácil. Hoy en día tampoco se comprende en su totalidad, pero da un paso gigantesco. En el proceso de ese descubrimiento iba hallando los elementos también de estructura hidráulica, ¿no? Fundamentalmente albercas, que tuvo la gran visualización, la gran idea de recuperar su recorrido de agua pues tal como era en época medieval. Los cristianos nunca pensaron que el agua podía llegar de forma continua a la Alhambra. De hecho, si hay un gran aljibe que es del Conde de Tendilla, es porque no se creía que pudiera llegar un hilo de agua, y más que un hilo, un caño de agua a la Alhambra de manera permanente. Pero los árabes sí creían en eso y lo que hacían era vigilar cómo llegaba ese agua. La Alhambra existe gracias al agua. Las fuentes escritas lo dicen sin ningún género de duda, que Muhammad I, el fundador de la dinastía nazarí y de la Alhambra, fue el que trajo la acequia desde el río Darro por medio de una presa y la llevó hasta el conjunto total de la Alhambra. Pues se coge el agua que viene con una pendiente ya menor que el río y llega hasta la ciudad palatina. ¿Hasta qué punto? Hasta la gruta del Generalife que está en el patio de la Sultana. Ahí es donde llega el agua de la acequia real. Y de ahí se distribuye de una manera magistral por el propio Generalife, por la huerta, y luego saltando por el Valle del Rey Chico con un acueducto y llegando a la Torre del Agua, que era un artificio sofisticado. Empiezan las zonas industriales, las tenerías, empieza a surtir a las panaderías, a los talleres de cerámica, a las viviendas que hay en la ciudad, en la Medina, que está en la parte alta de la calle Real, y finalmente llega a los palacios para insertarse de una manera magistral en la arquitectura. Existe un momento en donde me doy cuenta de que todo encaja y donde digo, eureka, lo he encontrado. No lo he escrito y debería haberlo escrito. Fue cuando supe que la Alhambra era realmente un asentamiento. Que por muy bello que sea, muy hermosa que sea, por mucho que se la mime y se la cuide, necesita tener vida. Y la vida se la daba el agua. Y esta expansión del sistema no se debe a una necesidad demográfica. Se debe fundamentalmente a la implantación de un sistema comercial muy importante en el Reino de Granada. Y ese sistema comercial está tutelado por los nazaríes y desarrollado con el apoyo incondicional de los comerciantes genoveses. Y sobre todo nos ha dado la clave porque hay una tendencia, digamos, racista a quitarle mérito a determinadas culturas sobre otras. Y la cultura árabe, yo no sé por qué, sí, sé por qué, porque no es cristiana, tiene una tendencia a ser mal vista y mal considerada. Y cuando el feudalismo se impone sobre las sociedades no feudales, como es el caso de la nazarí, entonces impone sus condiciones. Y dentro de esas condiciones está una creciente producción que son para la alimentación, pero no para una alimentación de primera necesidad, sino para una alimentación supletoria, como las pasas, los higos secos, etcétera, etcétera. Y eso va a dar lugar a la existencia de una transformación gigantesca, aún no medida, de la que la Alhambra tiene huellas clarísimas.
Cada una de las artes me ha enriquecido con su especial belleza y dotado de su esplendor y perfecciones. Aquel que me ve, juzgue por mi hermosura de la esposa que se dirige a este vaso y le pide sus favores. Cuando el que me mira contempla atentamente mi hermosura, se engaña la mirada de sus ojos con una apariencia, pues al mirar a mi espléndido fondo, cree que la luna llena tiene aquí fija su morada, habiendo abandonado sus mansiones por las mías. Estamos en lo que hoy comúnmente se conoce como el Peinador Alto. Hoy día sabemos que la torre se edifica por el cuarto sultán de la dinastía. Los textos dicen que desde el interior de esa torre, en la planta baja, el sultán escuchaba lo que los granadinos comentaban de una casa a otra. Probablemente cuando viene Carlos V, algún morisco, probablemente de su corte, le comentan toda esta tradición del significado de esta torre y él le pide a su arquitecto elemento que contribuya a percibir esa tradición, pero de una perspectiva ya del emperador del Renacimiento. Es decir, lo que hacen sobre esta torre islámica es construir un estudiolo. Y claro, la planta baja está decorada con elementos de referencia de la arquitectura nazarí y la planta alta recibe los elementos decorativos propios del Renacimiento. Y la historiografía ya más recóndita del siglo XIX interpreta que lo femenino es como más delicado, ¿no? Entonces denominan a esta torre el peinador de la reina, pensando que fue creado para la emperatriz. Hoy día es representación de ese papel importante de la cultura de la Alhambra, es decir, el mundo islámico y el mundo renacentista, el mundo cristiano, los dos superpuestos en una estructura arquitectónica única. La Alhambra se conservó por decisión política, porque otra cultura diferente, la cristiana, que la conquistó, tomó decisiones para que se conservara con un sentido de trofeo, de botín. Carlos V decide construir el palacio y ubicarlo en el corazón de la Alhambra, pero concebido como una casa real nueva en la que tenía que convivir con la casa real vieja. Alguien piensa que el palacio de Carlos V destruye una parte de lo que había en la Alhambra, pero se ha constatado que el palacio de Carlos V se emplaza en el glacis vacío entre la parte de la Medina y la parte de los palacios. Ese eje vacío es justamente el que se elige estratégicamente para la implantación del palacio. El palacio de Carlos V, alguien lo ve como una pieza extraña, pero en el fondo está bastante más pensado de lo que parece. Lo primero es que tiene un patio como protagonista. Luego, la bóveda es la propia bóveda del cielo, ¿no? Un poco buscando, sin tener que recrearla, las bóvedas que hay en tantas partes de la Alhambra, como Cárabe, etcétera, que recrean el firmamento. Hubo un movimiento a nivel local para derribar lo que entonces se percibía como un edificio no acabado y en ruinas. Se debate la necesidad o no de continuar la construcción del edificio, lo que hace Torres Balbás. Un edificio inconcluso, sin cubiertas, sobre el cual Torres Balbás empieza a trabajar, a redactar uno tras otro proyectos de adecuación de las salas, de ir acabando las arquitecturas. Busca en el almacén las anillas que se conservaban y las incorpora, que me parece también otra de las innovaciones. Y al mismo tiempo de ir adquiriendo fondos para dotarlo, que es los esfuerzos por poner en marcha el Museo de la Alhambra. El Museo Hispano-Musulmán, que en ese momento él concebía como Museo de la Alhambra, pues lo instala en la planta alta del palacio y termina el palacio en esa línea, con esa visión museográfica.
En 1931, Torres Balbás debe desplazarse y marcharse a Madrid a vivir, porque gana la cátedra de Historia de la Arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Madrid, lo cual además despierta muchas críticas en Granada, diciendo va a abandonar el monumento, ya no se va a hacer cargo de él. Es el año en el que se proclama la República en España. El año 31 salí de Granada y tendría 5 años. Mi padre y mi madre se divorciaron, ¿no? Fueron los primeros que se divorciaron en España. Jamás, ni a uno ni a otro, le he oído una palabra mal del otro. Eso, estoy orgulloso de eso. Eran distintos. El error de mi padre es que no, pero mi madre era un poco snob de la sociedad granadina. Entonces, de tanta fiestecita y tanta cosa de esa, pues le quitaba tiempo para lo que le importaba a él, que era la Alhambra, ¿no? Porque la cosa de mi padre, lo normal hubiera sido ser un cartujo, haberse metido de fraile. Don Leopoldo era enormemente responsable y además en la paternidad descubrió también a una persona que se preocupaba de los niños, ¿no? Esto en esa época yo creo que era algo extraño. Y cuando se va a Madrid, la custodia pues la tiene él, la tiene el padre. Bastante admirable en su manera de vivir. Siendo un sabio reconocido a nivel universal, la modestia con que se expresaba, la forma de acoger a la gente. El gobierno de la República le invita a participar, junto con otros representantes españoles, en la Conferencia de Atenas, que está organizando Naciones Unidas para tratar los temas de conservación del patrimonio. Allí se reúne con lo más granado, lo más representativo en esos años de la restauración de monumentos, sobre todo Gustavo Giovannoni, con el cual llega a establecer una gran amistad que durará muchos años. Y se redacta un documento histórico que se llama la Carta de Atenas. Supongo que tuvo una gran influencia en él por la forma en que después entendía la restauración. Él llamaba la falsificación de la historia a la imitación de lo que había habido. Él decía que no se podía engañar a la gente imitando, fabricando antigüedades. Entonces era partidario de una desnudez y de una simplicidad geométrica. Como él decía, no hay que engañar a la gente. Esto es nuevo, esto es añadido. No he tratado de imitar lo que había. En 1934, Leopoldo Torres Balbás aborda probablemente una de las últimas obras importantes que quedaba por hacer en la Alhambra. Es precisamente la cubierta del cupulín que tenemos aquí detrás del templete oriental, que estaba en muy mal estado y sobre todo tenía una imagen orientalizante inadecuada para lo que era la historia y la arquitectura del monumento. Tiene valor para haber hecho eso, porque es que, claro, es una modificación en relación a lo que se veía. Y también en contra de lo que él había predicado antes, que era conservar. Pero claro, aquello conservar hasta cierto punto, hay un poco de sentido común. El cupulín, rodeado de unas almenas, retenía agua, se filtraba dentro de las armaduras y estaba realmente dañando todo el conjunto de lo que era este templete adelantado. Los pabellones de la Sala de los Reyes que vemos ahora son pabellones independientes. En realidad eso era una cubierta continua. Las humedades vinieron con la intervención de Contreras y con las condensaciones causadas por ese artificio de pequeños pabellones. Cuando a mí me encarga intervenir en la Sala de los Reyes, yo ya me entero de verdad que esa fragmentación es uno de los orígenes de los problemas de las magníficas pinturas de las 3 alcobas y que están perdidas en el 70%. La cuestión es que hace un daño porque los árabes sí que es verdad que tenían un sentido muy integrados con las cubiertas. Las cubiertas para ellos eran grandes paraguas. Y entonces, esta sabiduría de estos personajes, la concepción del abrigo, de la ventilación, de las corrientes de aire, de la luz, esa es un poco la lección subyacente que hay en la Alhambra. Y esa es la que te puedes cargar a poco que te descuides. En época cristiana habría también muy buenos artesanos, pero quizás no tenían la experiencia de haber estado funcionando ese material en ese espacio concreto.
con unas humedades y unas temperaturas muy concretas. Aquí la intervención de restauración en su conjunto ha durado en torno a 19 años. Evidentemente todo ese espacio de tiempo ha estado ocupado por multitud de ensayos, ya que tenemos aquí un caso único en el mundo, con lo cual las experiencias de otros trabajos pues, eran nulas, no existían. En un momento de jadeo, abandono de ese mantenimiento, de ese tejado, pues ha hecho que el agua de lluvia entre e inunde pues, parte de esta estructura, la estructura de la tejas rotas, la estructura de la madera, igual que el yeso, igual que toda la madera que soporta estas bóvedas. Esa obra la emprende, la realiza a lo largo de 1934 y conforme se va ejecutando se desata una tremenda polémica en la ciudad, en la prensa. Yo creo que Torres Barbat lo que hace es concentrar la artillería de la restauración científica en un punto clave de la escenografía de Contreras. Y a mí eso me parece muy atrevido y que sorprende que un personaje tan cuidadoso y que fue andando de puntilla en tantos temas se metiera en ese berenjenal. Se le pide que rectifique, se le denuncia incluso en la prensa en Madrid y Torres Barbat responde muy airado a esta polémica, explica en diversos artículos cuál ha sido el camino por el cual ha llegado a esta solución, la necesidad de intervenir. Tan fuerte es la polémica que Gallego Burín, que era el secretario de la Comisión de Monumentos, Manuel de Falla y don Emilio García Gómez, que era el director de la Escuela de Estudios Árabes, salen en defensa de Torres Barbat y le apoyan en todo lo que está haciendo. Torres Barbat desde Madrid quiere que esto acabe pronto porque realmente le está dañando a nivel personal. Él, que era un hombre introvertido, un hombre que sentía mucho lo que estaba haciendo y que había llegado a esta solución después de meditarlo mucho. Torres Barbat es un genio, no cabe la menor duda. Y el problema que tiene Torres Barbat es que no se da cuenta de una cosa, que Granada no está a la altura de Torres Barbat. Casi inmediatamente después de la polémica que suscita el desmontaje del pabellón de Levante, Torres Barbat incorpora a Alhambra el baño del Polinario junto a la casa de Ángel Barrio. Se vendió con Torres Barbat las cosas nuestras, las casas que teníamos, pero eso no sé bien. Sé que acabaron mal, pero no sé. No acabaron mal, que no estaban contentos. Por mi padre, claro. Y lo que va a hacer es derribar la casa, recuperar lo que eran los baños, hacer una restauración y dejar algunos testigos de lo que fue esta casa de Ángel Barrios, como este pilar que aparece en las fotos de la época de esas tertulias que hacían en este sitio. De forma que si hoy se visita, se comprende muy bien al personaje. Y eso de alguna manera es como una especie de despedida, para mí enormemente brillante. Mi padre tuvo una suerte inmensa en la guerra civil, yo creo. Una suerte inmensa. Mi padre estaba con los alumnos en julio por el monasterio de Piedra, por Aragón, de viaje de verano de estudios. Y entonces allí, pues nada, no sé, lo mismo que millones de españoles, ¿no? Les cayeron de un lado, del otro, a la suerte. Pero cayó en una zona que no le conocía a nadie. Cerca de Soria, en Navaleno, a unos 30 kilómetros de la ciudad, está su hermano Rafael y decide reunirse con él. Y ahí pasa unos meses. Y entonces mi madre vio el ambiente en Granada, el año 36, y aconsejó no aparecer por ahí. Porque mi padre quería ir a Granada, porque era su puesto, todavía tenía el puesto aquel, y se hubiera presentado allí. Pero mi madre y Falle y otros cuantos le dijeron que no apareciese por allí. Te dicen, no vuelvas, Leopoldo, no vuelvas a Granada, te puede costar la vida. Y yo creo que hace bien en no venir porque
Granada era un sitio turbulento para venir con un pasado conflictivo, ¿no? Seguramente también manejado por el anterior conservador, que era Modesto Cendoya, que sigue manejando los hilos del sistema más caciquil de la ciudad para poder tomar las revanchas sobre quien la había sustituido. No era un hombre del régimen, digamos, evidentemente. No era un hombre de una institución que se consideraba, como muchos, la institución de libre enseñanza, y él jamás negó que era de la institución, una institución vista mal por el régimen, que decía para el país perniciosa, porque había introducido una revolución en la enseñanza, en la moral, en la forma, en las costumbres. Una visión del futuro de España y de la sociedad transformada a través de la educación, precisamente. Él no era de izquierdas, pero tampoco se puede decir que fuese de la derecha, que ya sabes, eso es lo malo, que no tenía sitio. En Granada, en esos primeros momentos, debió de ser bastante tensa en este sentido, pero está claro que esas sociedades familiares, digamos, tienen una mayor ventaja sobre los más intelectuales, ¿no? Y es fundamentalmente que los intelectuales o desaparecen, desgraciadamente, en la guerra, como le ocurre a Federico. Si Federico se viene con nosotros no le pasa nada. Estábamos en el Fargue, en el Cortijo. Mi tío era director de la fábrica de pólvora y fue enseguida. Mira, fue mi padrino, que era Manuel de Fáez. Y fueron todos y ya había pasado. Acudieron todos enseguida, pero ya había pasado, porque fue rápido. Eso sí que me acuerdo. Murieron muchísima gente sin culpa ninguna. Murieron muchísima gente y otros quedaron deshechos. O bien pues salen al exilio, ¿no? O acaban con procesos judiciales muy radicales, muy duros personalmente, como el que se le abre al propio Leopoldo Torres Balbás. En poco tiempo, Torres Balbás va a ser objeto de 3 depuraciones. Primero, depuración como catedrático de la Escuela de Arquitectura, de si habían sido fieles a la República o fieles al movimiento nacional. Hay otra que se ha emprendido aquí, precisamente en la ciudad de Granada. Uno le había acusado de masón y otro de comunista. Pero claro, ya no era el año 36, que entonces una simple acusación significaba. Entonces había un juicio en el cual dijeron, este señor pues no se puede probar porque además tenían los papeles de los masones de toda España, los tenían ellos, y aquí no constaba su nombre. Sus amigos de juventud, la gente que intelectualmente le apoyó en Granada, contribuyen también con su propia posición en el nuevo régimen para avalarlo y ayudarle en lo posible. Pero son desde el año 36, 37, que empieza todo ese proceso, hasta el año 42, un proceso de amargura absoluto. Porque además las autoridades nacionales acaban dejándolo de lado, apartado de la restauración. Realmente Torres Balbás se sumerge en una especie de autarquía personal, se encierra. Noches de desesperanza, de amargura y melancolía. Otra vez me siento perseguido. Tengo el presentimiento de que intentan quitarme la cátedra y acorralarme. Después de 20 y tantos años de lucha, he quedado al margen del servicio de monumentos como aquel que le dan un retiro para que se aleje de otras actividades. Y sin embargo, más que le pese a muchos, soy el arquitecto que mejor conoce nuestro pasado monumental. Torres Balbás no vuelve a la Alhambra. Prieto Moreno, un joven arquitecto al cual él ayuda, colabora con él, curiosamente será el que heredaría este cargo de arquitecto conservador de la Alhambra. El hecho de contar con una persona que se había formado con el gran maestro Torres Balbás, yo creo que fue un momento de garantía para la conservación de la Alhambra. La vida ya de mi padre en la cátedra, en la Escuela de Estudios Árabes, iba todos los días, director del museo Valencia Don Juan, que es uno de los mejores museos, es privado. Pero lo que le hubiera gustado a él es andar por los caminos y andar por las obras. Algunas personas que fueron alumnos suyos recuerdan con mucho gusto esas excursiones
de salir de Madrid en un autobús a ver el puente que se tenía por romano y él había descubierto que era medieval. Yo le sentía mucho afecto por él. Era una persona que se hacía querer. Ya digo que todos los compañeros que no estaban politizados, pero que sabían que era un rojo, y sin embargo, el sentimiento general era de afecto hacia él, ¿no? Yo he perdido el equilibrio mantenido durante todos estos años y vicisitudes. Hoy me siento muy deprimido. Llevo varios días con la obsesión de que Rafael está enfermo y bajo la amenaza de recibir malas noticias. Pido a Dios que antes de que eso ocurra, me envíe la muerte. Mi padre era un hombre obsesionado con la salud. De tal forma que con 53 años creía ya que iba a morirse. Después le mató una moto. ¿Sabes? Para él el trabajo era lo que es. Y murió camino del trabajo. La verdad es que no es la primera vez que Torres Balbás era atropellado. Hacía 20 años también había sido atropellado por un automóvil. Y era su absoluto despiste con el que se movía. Yo creo que todos sus amigos, todos sus compañeros pensaban que Torres Balbás era incombustible. Era un hombre de una dureza física, a pesar de sus problemas físicos y de su hipocondría, que iba a durar toda la vida. Pero no, de repente Leopoldo Torres Balbás fallece dejando un hueco increíble. Y claro, cuando murió, pues yo lo sentí mucho, verdaderamente, y me pareció que debía hacer algo para hacer constar pues lo buen profesor que había sido, las cosas que nos había enseñado, etc. Y por eso escribí ese artículo. El último día de clase, alcanzada ya la jubilación, don Leopoldo se sentó en el borde de la tarima más cerca de nosotros y mirando por la ventana se despidió como profesor con naturalidad y sencillez, sin dramatismo, con palabras tan sinceras que el aplauso que le teníamos preparado no llegó a estallar. Un largo silencio siguió a sus palabras mientras él seguía allí sentado con la mirada perdida a través de la ventana. Y cuando al fin nos dijo que podíamos irnos, lo hicimos en silencio y lentamente, conmovidos como es posible que él mismo lo estuviera bajo su tranquilo aplomo e inconmovible presencia.